Una feliz mañana de jueves, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Vamos a nuestra franja de análisis. Comenzamos con los titulares. Se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Y España sigue dividida en torno a su figura y los restos del régimen fascista de 4 décadas. Mientras las asociaciones de víctimas siguen luchando para exhumar los cuerpos que aún yacen en fosas comunes. Tenemos reporte desde Madrid. Siguen las violaciones al alto el fuego en Gaza. Ataques aéreos israelíes causaron la muerte de 4 personas, incluida una bebé, e hirieron a otras 18 en Han Yunis. La ofensiva se suma al asesinato de 27 personas el miércoles, en respuesta a disparos contra sus tropas, según declaró Israel. Y a Europa le preocupa la nueva propuesta de paz de Estados Unidos para terminar la guerra de Ucrania. La administración Trump exige ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad, retomando exigencias de Moscú sin consultar previamente a Kiev. Y efectivamente vamos a comenzar en España, donde se marcan los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Aunque el país sigue trabajando para borrar la huella de la dictadura que gobernó durante casi 4 décadas, también hay quienes aún exaltan su figura. Sobre los eventos de esta jornada vamos a hablar con Marina Colorado, corresponsal de France 24 en Madrid. Marina, un saludo para ti. ¿Qué actos están previstos hoy en España? Sí, pues hay una veintena de actos más o menos organizados a lo largo de esta semana, en días pasados, hoy y también durante el fin de semana. Esta mañana ya ha habido una misa en honor al dictador Francisco Franco en el Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos, donde estaba enterrado Francisco Franco hasta su exhumación y traslado a este cementerio de Mingo Rubio en el que me encuentro en 2019. Precisamente aquí a la 1 de la tarde comienza una ofrenda floral para conmemorar estos 50 años de la muerte del dictador, aunque hasta el momento han sido muy pocas las personas que se han acercado aquí para dejar esas flores, para dejar esos mensajes. Sí hay algunas, pero somos casi más medios de comunicación los que estamos que personas que han venido a ver o a rendir homenaje al dictador Francisco Franco. Esta tarde también habrá varias misas organizadas tanto por la familia Franco como por la Fundación Francisco Franco, y el fin de semana, como decía, habrá algunos actos fascistas, falangistas, también en honor a los 50 años del dictador. Todos estos actos que ensalzan directamente la figura de Francisco Franco deberían ser sancionados por tanto la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 como la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en 2022, pero hasta ahora todos ellos se dan sin ningún tipo de problema. Bien, Marina, 50 años después, ¿qué queda del franquismo en España? Sí, pues quedan muchos temas pendientes todavía, como por ejemplo la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, algo que hasta ahora, hasta este año 2005, han empezado los trámites para ello, y también una sociedad cada vez más polarizada, una polarización que politólogos con los que hemos estado hablando durante estas semanas previas a esta fecha conmemorativa del 50 aniversario de la muerte de Franco achacan a la mala salud del diálogo entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y a que ese mal diálogo hace que no se estén abordando temas críticos como por ejemplo la crisis de vivienda actualmente existente en España, o también por ejemplo la precariedad laboral, ambos temas que afectan especialmente a los jóvenes, un sector en el que se ha visto una derechización. Por ejemplo, con los datos que nos van llegando, por ejemplo, del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado hoy, en el que asegura que el 20% de los españoles entre 18 y 24 años consideran que la dictadura, algo que ellos no han vivido, es buena o muy buena, o fue buena o muy buena. En esta franja de edad, Vox, el partido de ultraderecha en España, es el más votado. También en otro barómetro asegura que un 23% de los hombres varones de entre 18 y 42 años admite abiertamente que creer que en algunas circunstancias el autoritarismo es mejor que la democracia.
esta polarización, algunos también lo achacan, hay visiones muy divididas en cuanto a si la exhumación y traslado de Franco a este lugar, a mis espaldas, creó más heridas o abrió las heridas, mientras que otros aseguran que las heridas nunca se cerraron, también debido en parte a esos decenas de miles, más de 114.000 civiles republicanos, es decir, del bando contrario a Franco, que aún siguen desaparecidos en fosas comunes repartidos por todo el país, pero también debido a la ley de amnistía aprobada en el año 76 en España, que deja impunes todos los crímenes cometidos durante esa época. Una ley de amnistía que ha sido criticada por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch e incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que asegura que es contrario a la normativa internacional sobre derechos humanos. Pues Marina, gracias a ti. Seguimos atentos y vamos mientras tanto con otras noticias. Persisten los bombardeos en la Franja de Gaza. Al menos 4 personas fueron asesinadas este jueves en nuevos ataques israelíes. Se suman a los 27 muertos del miércoles en múltiples bombardeos en una de las operaciones más violentas desde el inicio del cese del fuego. Tanto Hamás como el ejército de Israel se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Detalles en este informe. Regresan los bombardeos masivos a la Franja de Gaza. A pesar de la firma del cese al fuego, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el enclave desde la noche del miércoles, dejando decenas de muertos y heridos. Estaban sentados allí tranquilamente, pensando que todo iba bien, ya que había una tregua en vigor, pero se rompió y tomaron a todo el mundo como blanco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir atacándonos aquí y allá? Durante la noche, después de intensos ataques israelíes en Han Yunis, los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales. Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente apuntando y escalando operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples ubicaciones en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacadas. Por su parte, el ejército israelí argumentó que militantes de Hamás abrieron fuego contra ellos en la zona de Han Yunis. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban en Han Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto el fuego. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza. Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Los ataques del miércoles fueron los más mortales desde que entró en vigor el cese al fuego el pasado 10 de octubre. Ucrania recibió una nueva propuesta de paz por parte de Estados Unidos que exige, entre otras cosas, ceder territorios a Rusia y reducir su ejército a la mitad, en un momento en que el país está sufriendo ataques rusos mortíferos. Según el medio estadounidense Axios, la administración de Donald Trump indicó a Volodymyr Zelensky que este acuerdo obedece al interés de Ucrania. Sin embargo, el plan retoma las condiciones maximalistas planteadas anteriormente por Rusia. Veamos. Según una investigación del medio estadounidense Axios, la administración de Donald Trump habría elaborado en secreto con Rusia un nuevo plan para poner fin a la guerra en Ucrania. Inspirado en el arquetipo de Trump para Gaza y promovido por su enviado especial Steve Witkoff, el plan consta de 28 puntos, articulados en 4 grandes ejes: paz en Ucrania, garantías de seguridad, la seguridad en Europa y las futuras relaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania. La administración estadounidense pediría a Kiev que cediera varias regiones a Moscú, entre las que se incluyen territorios bajo control de las fuerzas ucranianas. Frente a este plan, los cancilleres europeos se muestran escépticos. Para que un plan funcione, es evidente que los ucranianos y los europeos deben participar en él. No tenemos ninguna concesión por parte de Rusia. Si Rusia realmente quisiera la paz, habría aceptado un alto el fuego incondicional. A cambio, Washington ofrecería una garantía de seguridad a los ucranianos y a los europeos, a quienes, sin embargo, no se ha consultado. Los ucranianos quieren la paz, una paz justa que respete la soberanía de cada uno, una paz duradera que no pueda ser cuestionada por futuras agresiones. Pero la paz no puede ser una capitulación. El plan también prevé que Ucrania reduzca su ejército a la mitad, a 400.000 hombres, y renuncie a todas sus armas de largo alcance. Concesiones en consonancia con las exigencias del Kremlin, muy difíciles de aceptar para Volodymyr Zelensky. Una delegación de Estados Unidos está precisamente en Kiev este jueves.
una oportunidad para que el presidente ucraniano intente hacer oír su voz. Emmanuel Macron inició en la isla Mauricio su gira de 5 días por África, reafirmando su intención de crear alianzas frente a desafíos comunes, mientras decrece la influencia francesa en la cuna de la humanidad. Posteriormente, el mandatario viajará a Sudáfrica, país que acoge la cumbre del G20 el sábado y el domingo, seguido de Gabón, donde se reunirá con el presidente Brice Clotaire Oligui Nguema, 2 años después del golpe de Estado que puso fin a la dinastía Bongo. Y finalmente Angola, para una cumbre de la Unión Africana y la Unión Europea. Vamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó la ley que ordena la divulgación de los archivos de la trama Epstein. La legislación fija un plazo de 30 días para que el Departamento de Justicia haga pública toda la evidencia que ha recolectado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, que según la versión de las autoridades se suicidó en una celda de Manhattan a la espera de juicio por abuso y tráfico sexual. El mandatario y antiguo amigo de Epstein, a quien frecuentó en los años 80 y 90, se había opuesto en principio a la ley, advirtiendo a republicanos que cualquier apoyo a la iniciativa de desclasificar los archivos sería considerado un acto hostil. Pero todo cambió con la publicación de correos que presuntamente lo incriminan. Nos lo cuenta Jesús Yajure. El presidente Donald Trump firmó la ley para la transparencia sobre los expedientes de Epstein, aprobada un día antes con respaldo casi unánime del Congreso. Inicia la cuenta regresiva de 30 días para la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein, una victoria para las víctimas de los abusos del financista tras años de lucha pública en la búsqueda de justicia. Quizás pronto se revele la verdad sobre estos demócratas y sus vínculos con Jeffrey Epstein, porque acabo de firmar el proyecto de ley para hacer públicos los expedientes de Epstein. Siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado al Congreso cerca de 50.000 páginas de documentos. Conocidos como los expedientes de Epstein, incluye toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como sobre su novia y confidente Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a adolescentes para su red de tráfico sexual. Según un juez federal, los archivos constan de cerca de 100.000 páginas. Las autoridades también deberán divulgar todas las comunicaciones entre Epstein y sus conocidos, con algunas excepciones. No se podrá hacer pública información referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, investigaciones en curso, deliberaciones del gran jurado, materiales de seguridad nacional y órdenes judiciales de protección. Esta decisión provocó una preocupación en las víctimas. Pese a esto, la ley estipula que no se retendrá, retrasará o censurará ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera tratándose de figuras públicas o dignatarios. Vamos a nuestra revista de prensa. Esta mañana con Dácil Lanza para hablar de los temas más importantes que van saliendo en los medios internacionales. Dácil, buen día para ti. Muy buen día, Ángela, ¿cómo estás? Bien, Dácil, pues es un gusto tenerte aquí conmigo y vamos a empezar hablando de la exclusiva que publicó el portal Axios sobre unas supuestas negociaciones secretas de Donald Trump con Rusia. ¿De qué se trata? Porque además esto es titular el día de hoy. Exactamente, Ángela. Empezamos con el titular de Axios, que fue el medio estadounidense que publicó en exclusiva este supuesto plan que estaría negociando Estados Unidos con Rusia. Así lo dijeron fuentes a este portal. Dice que se trata de un plan secreto con Rusia que está elaborando, que consta de 28 puntos. 4 categorías dentro de estos 28 puntos. Hablamos de la paz en Ucrania, también las garantías de seguridad para ambas partes, Rusia y Ucrania, así como la seguridad de Europa y, en cuarto lugar, las futuras relaciones de Estados Unidos con las partes beligerantes. No está claro si van a abordar cuestiones polémicas, dice Axios, pero básicamente se inspira este plan en los resultados, dice Axios, exitosos, entre comillas, de Trump en Gaza. Recordemos, según reporta este medio, Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para, en este caso, la guerra en Ucrania, estuvo negociando este plan con el enviado ruso Kirill Dmitriev, quien es director del Fondo Soberano de Rusia y una figura clave de la Cancillería, y dice que, bueno, él incluso reportó a Axios, el enviado de Rusia, que estuvo reunido con Witkoff 3 días para elaborar
parte de las negociaciones y se mostró bastante optimista. Dice que la postura rusa está siendo escuchada. Así, del lado ucraniano, en cambio, los asesores de seguridad nacional de Donald Trump dicen que por el momento no estarían del todo informados de este plan, no fueron consultados para su elaboración. Bueno, otros medios ya se hicieron eco de este tema. Empecemos con el canal NBC, si te parece. Exacto, Ángela, porque NBC consultó otras fuentes también que reportan exactamente la misma información y agrega además que, además de Witkoff, estuvieron en la elaboración de este plan por el lado de Estados Unidos J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado, así como el yerno de Trump, Jared Kushner, quien participa en diversas negociaciones, no solo en Ucrania, sino también en lo que fue en Gaza. Funcionarios también dijeron a la cadena NBC, funcionarios estadounidenses, que la garantía de seguridad de ambas partes serán respetadas y que incluso en este plan se contemplan algunas de las inquietudes de Ucrania. Por supuesto que también se pronuncia Kiev Independent a propósito de la noticia. Exacto, manifiesta cierta preocupación de las fuentes que consultó dentro del gobierno de Kiev. Dicen que se muestran poco entusiastas y ven que Estados Unidos se inclina hacia un marco más alineado con las demandas de Moscú. Esa es la percepción desde el gobierno ucraniano y agregan que el Kremlin estaría, elevando sus pretensiones con posiciones mucho más maximalistas por el deterioro de la posición ucraniana en el frente de batalla y además por un escándalo de corrupción que empaña actualmente el gobierno ucraniano. Absolutamente rudo este tema, Dácil. Sí. Vamos a pasar ahora de este tema que hace parte de nuestros titulares de hoy en France 24 al que ha sido nuestro titular, digamos, estrella del día, y son los 50 años de aniversario de la muerte de Francisco Franco. Hay muchos análisis en España al respecto. Exacto. Ángela, lo reportaba recién nuestra corresponsal en España. Hay encuestas, en este caso El País publica una encuesta y que amplía el panorama que ella hacía hace un momento, donde dice que con motivo del 50 aniversario solicitaron una encuesta. Dice, algunos resultados son preocupantes, dice El País, porque el 17,4% considera que en determinadas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible a una democracia. Un 8,8% afirma que le es indiferente si es una democracia o un régimen autoritario. El problema se agrava en esta percepción sobre la democracia, dice El País, cuando se toma en consideración los votantes de Vox, la tercera fuerza a nivel en España, según también el mismo reporte. Dice porque el 38,3% preferiría un régimen autoritario. De allí nos vamos a lo que dice Público, que reporta justamente que la ultraderecha llama a rezar por Franco en este aniversario y se van a celebrar al menos en 19 iglesias en distintas ciudades de España celebraciones, misas para justamente recordar la memoria del dictador español. De allí nos vamos también a lo que reporta El Mundo, que tiene diversos artículos, pero en su editorial básicamente se centra en apuntar contra las posiciones de los partidos de izquierda. Dice que el antifranquismo se hizo una religión y la retórica de la guerra, dice guerra civilista, se repite como una farsa. También apunta contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y dice que ha usado esta retórica en contra de, con el antifranquismo como un bidón de gasolina del guerra civilismo para seguir gobernando, aunque sea sobre un paisaje de cenizas. Muy duro con las posiciones de izquierda en España. Y por último vamos al New York Times, que dice Franco murió hace 50 años pero sigue ganando adeptos en España, y allí no solo habla de las encuestas que así lo reflejan, sino que también hablan de que la oposición conservadora en España ignora las campañas que está impulsando el gobierno para recuperar la memoria histórica y cita algunos testimonios entre los jóvenes conservadores del país. Por ejemplo, en una cafetería de Madrid cita un testimonio de un joven de 22 años que dice que los jóvenes se enfrentan al desempleo juvenil generalizado en España y a la incertidumbre, y por ende la figura de Franco representa una estabilidad y una oportunidad. Wow, bueno, parece un mundo paralelo. Nuestro invitado del día lo describía como un fracaso en el sistema educativo de España. Así que bueno,
sin palabras. Sí, total. Vamos a terminar revisando lo que dijo la prensa sobre el ataque de Israel al Líbano. Sí, vamos a hablar, lo que dice básicamente la prensa de Guardian, la prensa británica, que hace una investigación sobre no solo el ataque que vimos esta semana de Israel contra el Líbano, sino de lo que pasó en esta contienda en los últimos 13 meses. Recordemos que además de la guerra en Gaza, hubo ataques cruzados con el Líbano, y dice que registró que, Israel estaría utilizando bombas de racimo, algo que está totalmente prohibido. Lo que dice The Guardian es que examinó imágenes a través de 6 expertos en armamentos, y que esto parece mostrar que restos de 2 tipos diferentes de municiones de racimos israelíes fueron encontrados. Destaca también que son bombas contenedoras que liberan numerosas submuniciones, y esto es un peligro y está prohibido internacionalmente porque justamente solo el 40% de estas bombas explotan al caer, y el resto puede llegar a ser encontrada por la población civil y morir a partir de la explosión de estas municiones justamente. Bueno, Dacil, pues te agradezco mucho. Enriquecen mucho estos titulares, la información en France 24. Gracias, Ángela. Vamos ahora a pasar a las noticias de la economía. Con Juan Pablo Lucumí esta mañana para hablar de los titulares de las noticias que destacan hoy. Gracias, Juanpa, buen día. Un placer unirme a la mesa del trabajo. Igualmente, Juanpa, y vamos a empezar hablando de esta novela asiática entre China y Japón. Hoy entra a escena un nuevo personaje y es Taiwán. Así es, Ángela, luego de más de una semana en los que Tokio y Beijing han estado intercambiando señalamientos y amenazas por los comentarios de la primera ministra japonesa sobre el posible apoyo a Taiwán si China interviene, este jueves Taipei se pronunció públicamente y habló del apoyo incondicional a Japón. Esto ocurre tan solo un día después de que 2 funcionarios gubernamentales en Tokio dijeran que China ha indicado que prohibirá todas las importaciones de mariscos japoneses en lo que parece ser el más reciente ataque comercial en la disputa. Taiwán mostró así su respaldo. En este momento crítico debemos apoyar a Japón para estabilizar eficazmente la situación y detener el acoso del Partido Comunista Chino, porque este utiliza este tipo de coerción económica e intimidación militar para intimidar a otros países. En el pasado, los ataques culturales y la intimidación militar, la manipulación de adquisiciones, comercio, inversión y turismo se han utilizado como arma contra Taiwán. Creo que son acciones incivilizadas y antidemocráticas. Pero el apoyo no se quedó solo en palabras y el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, publicó videos en redes sociales en las que se le ve sosteniendo un plato de sushi como muestra de apoyo a Tokio, luego del posible veto chino a los mariscos japoneses. En el video, el presidente taiwanés describe el plato y habla de la gastronomía japonesa. Cierra la grabación además diciendo que esto es un testimonio de la fuerte amistad entre Taiwán y Japón. Hágame el favor. Para China ahora lo grave está, Juan Pablo, en las declaraciones de la premier japonesa de su apoyo a Taiwán. Por ahí empezó todo este tema. Ahí inició declaraciones que hizo Sanade Takaichi el 7 de noviembre asegurando que Tokio podría intervenir militarmente en caso de un ataque a Taiwán. China ha exigido que retire sus declaraciones y ha insistido a sus ciudadanos a no viajar a Japón, lo que ha provocado cancelaciones masivas que podrían suponer un golpe considerable para la 4ª economía más grande del mundo. Esta fue la amenaza de China. China insta a Japón a retractarse de sus palabras y acciones erróneas con una actitud responsable hacia la historia y las relaciones China-Japón, y a cumplir con sinceridad sus compromisos con China para crear un entorno favorable para la cooperación económica y comercial bilateral. Si Japón persiste en su camino equivocado, China tomará resueltamente las medidas necesarias y Japón asumirá todas las consecuencias. Ahora, aunque Japón no mantiene vínculos formales con Taiwán, ambos son aliados de larga data y socios comerciales importantes. Japón ocupa el 3er lugar como el mayor socio comercial de Taiwán, mientras que Taiwán ocupa la 4ª posición para Japón. Sobre los mariscos, Tokio dijo lo siguiente. En cuanto a las restricciones de importación de China sobre productos del mar japoneses, lo más importante es implementar firmemente el entendimiento compartido anunciado por los gobiernos japonés y chino el pasado septiembre. Seguiremos instando a China a facilitar las exportaciones, incluyendo la rápida reinscripción de las instalaciones relacionadas con la exportación que actualmente están en aplicación, y exigimos firmemente el levantamiento de las prohibiciones de importación de productos del mar de las 10 prefecturas restantes.
Muy bien, Juanpa, aparte del comercio bilateral, la afectación más inmediata ha sido el escenario bursátil. Tú nos hablas de eso. Siempre son las bolsas que se resienten primero. La bolsa de Tokio y Hong Kong son las que han recibido el coletazo de esta disputa en los últimos 2 días con pérdidas. Pero hoy el panorama fue distinto para el indicador japonés. El Nikkei 225 ya cerró su jornada este jueves y lo hizo con sólidas ganancias. Los inversores dejaron de prestar atención a esta novela de discusiones y pusieron sus ojos en las empresas tecnológicas estadounidenses con las que tienen profundas relaciones. Ayer Nvidia mostró buenos resultados y esto se trasladó hasta la bolsa japonesa, un 2,6% en ganancias. También Hong Kong subió. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que a mí me da dolor de cabeza. Estados Unidos y un importante anuncio comercial con Arabia Saudita. Así es, el Departamento de Comercio estadounidense anunció la autorización de exportación de chips avanzados de inteligencia artificial hasta el país del Golfo, hasta varios de hecho. La medida significaría el envío de hasta 35.000 chips de la empresa fabricante de semiconductores Nvidia a 2 empresas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El anuncio coincidió con la primera visita a Estados Unidos del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman desde 2018 y representa una gran muestra de apoyo por parte de Estados Unidos en las aspiraciones de inteligencia artificial de ambos países. Así lo anunció la realeza. No estamos creando oportunidades ficticias para, ya saben, complacer a Estados Unidos o al presidente Trump. Son oportunidades reales. Por ejemplo, cuando se refieren a la inteligencia artificial y los chips, Arabia Saudita tiene una enorme demanda y una gran necesidad de potencia informática. Y vamos a invertir a corto plazo alrededor de $50.000 millones en semiconductores para nuestras necesidades en Arabia Saudita. Gracias al acuerdo que vamos a tener con Estados Unidos, podremos concentrar ese consumo de potencia a corto plazo y a largo plazo. Así que existen muchas oportunidades reales que se ajustan a nuestras necesidades en Arabia Saudita y a nuestra estrategia de inversión. Bien, este anuncio llega como otra buena noticia para Nvidia justo el mismo día que dio a conocer sus resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado. La compañía estadounidense, que se ha dado un baño de ganancias con todo el avance de la inteligencia artificial, tuvo ingresos de $57.000 millones en el tercer trimestre de este año, es decir, un 22% más que el trimestre anterior y más del 60% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se puede ver entonces la tendencia alcista trimestre a trimestre y disipa parcialmente los temores de la burbuja especulativa de la IA, en el que los inversores consideran que la capitalización bursátil de este tipo de compañías está siendo demasiado elevada y tal vez esa burbuja pronto explote y genere pérdidas para todos los que han invertido. Varios ya han empezado a sacar sus ganancias. Bueno, ahora hablamos de Europa. El canciller húngaro mostró su rechazo al envío constante de dinero por parte de la Unión Europea. Dijo que el envío de este dinero a Kiev debería detenerse por los informes de corrupción del gobierno ucraniano. Sus declaraciones fueron contundentes. Escuchemos. So if Brussels and the leadership here in Brussels was normal, then they have immediately... Así que si Bruselas y la dirección aquí en Bruselas fueran normales, deberían haber detenido inmediatamente los pagos a Ucrania y deberían haber exigido una autorización financiera. Tenemos que saber en qué se gastó el dinero de los contribuyentes europeos en Ucrania. Todos los medios globales difunden noticias sobre el funcionamiento de este sistema corrupto, de esta mafia de guerra. Y tengo que decirte que esta es la expresión más moderada que voy a usar ahora. Es una locura que la presidenta de la Comisión Europea envíe una carta a los Estados miembros para entregar otros 100.000 millones de euros a Ucrania. Vamos, quiero decir, ¿estamos locos? Así que hay una mafia de guerra, un sistema corrupto que funciona en Ucrania y luego la presidenta de la Comisión Europea ni siquiera lo menciona en su carta y en lugar de detener los pagos y exigir una autorización financiera inmediata, quiere enviar otros 100.000 millones a Ucrania. Vamos, esto es una locura, es un escándalo, eso es un escándalo. Punto final, gracias a ti, Juanpa. Aquí el panorama completo. Feliz día, vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Directo América.